Buenos días, bienvenidos al webinar Cómo prevenir y reducir los impagos con ICIRE. Mi nombre es Luigi Nazzaro, soy el director comercial de esta empresa y os daré una visión de cómo el fichero de morosidad ICIRE os puede ayudar en la lucha contra la morosidad. ¿Vale? Para garantizar la calidad del sonido, hemos desactivado el micrófono de los participantes. De todos modos, el chat permanecerá activo para que podáis trasladarnos vuestras dudas que responderé al final del webinar. Os informo también que este webinar será grabado íntegramente y recibiréis en vuestra dirección de correo electrónico un enlace del mismo en los próximos días. En cualquier caso, si os surge cualquier duda o queréis contactar con nosotros, podéis llamarnos al 902 176 076 o enviando un mail a clientes@informa.es haciendo referencia al webinar sobre ICIRE. Buenos días. ICIRE está por incidencias comerciales por impago en la red. Es el primer fichero de morosidad en abierto en el que cualquier tipología de acreedor, desde el particular, pasando por el autónomo, la pymes y la grande empresa, puede hacer dos cosas: reclamar y publicar el impago que está sufriendo y al mismo tiempo consultar nuestra base de datos para prevenir los impagos. ¿Vale? Ten en cuenta que en nuestro fichero de morosidad se pueden publicar y se pueden consultar tanto deudas de empresas como de particulares. Nosotros salimos al mercado en el 2015 con la idea de democratizar el concepto de fichero de morosidad, que hasta entonces estaba limitado a los bancos y a las grandes empresas. Salimos al mercado, el servicio tuvo una muy buena acogida, empezamos a crecer el número de datos y de clientes y en el 2016 la multinacional Everis entró en nuestro capital social y se encargó de toda la parte de tecnología y automatizaciones de procesos. El proyecto siguió para adelante. Empezamos a colaborar con eInforma en el 2017 y en el 2019, en mayo exactamente, Informa entra en el capital social de ICIRE. Hemos cerrado otras alianzas muy interesantes con el Consejo General de la Abogacía Española, con la que al principio del 2020 creamos el registro de impagados judiciales, que es un fichero espejo de ICIRE de uso exclusivo de los 120.000 abogados que hay en España. Y por último, hicimos un acuerdo con Experian para que la deuda de particulares pudiera llegar al sector financiero. ¿Vale? Como os comentaba, el gran valor diferencial de ICIRE es que en nuestro fichero de morosidad todo el mundo puede acceder para publicar una deuda o consultar la misma. Obviamente, aunque somos un fichero en abierto, es necesario cumplir los requisitos que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos para publicar una deuda. En este caso, para publicarla es necesario que la misma sea cierta, vencida, exigible, no tenga más de 5 años cuando hablamos de particulares, tenga un importe mayor de 50 euros y esté documentada. De cara a la consulta a la base de datos, para que el consultante pueda acceder a esta información, tiene que tener un interés legítimo de lo que establece el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Vale? Obviamente también el acceso, ¿no? El intercambio de datos en ICIRE varía. Si a publicar una deuda es un autónomo, una pyme que tiene pagos puntuales, en este caso el proceso se hace a través de nuestra plataforma, a través de la cual el acreedor tiene que rellenar un formulario con sus datos, los datos del deudor y de la deuda, mientras que en el caso en que el acreedor sea una pyme, una grande empresa con un gran volumen de deuda a gestionar, en este caso disponemos de integraciones vía batch o vía API para que todo el proceso esté automatizado. ¿Cuál es el otro gran valor
diferencial de ICIRE respecto a los ficheros de morosidad tradicionales. Nuestra información no es solo consultada por los bancos, sino también por más del 60% del tejido empresarial español, teniendo en cuenta que se consultan cada año más de 40 millones de informes de Informa, que es nuestro socio, y en cada informe de Informa, y luego os los enseñaré, aparece si esta empresa está o no incluida en nuestro fichero de morosidad. De cara al mercado privado, nosotros a principio de este año hemos cerrado un acuerdo con el portal inmobiliario El Idealista para que sus 36 millones de usuarios, antes de arrendar una vivienda o un local comercial, puedan saber si el potencial inquilino es o no un buen pagador. Además, como os decía, siendo una plataforma en abierto, tenemos más de 50.000 usuarios mensuales que acceden a nuestra base de datos, ¿vale? En el momento en que un deudor persona jurídica se incluye en nuestro fichero de morosidad, como acabo de comentaros, nosotros estamos integrados con Informa, por lo tanto, inmediatamente esta información aparece en todos los informes de Informa, tanto en el comercial como en el financiero y en el estratégico, ¿vale? Como podéis ver, a diferencia de otros ficheros de morosidad, nuestro fichero actualmente está en abierto, es decir, la consulta es gratuita. Por lo tanto, si os aparece un sí, significa que la empresa que estáis consultando está incluida en nuestro fichero de morosidad. ¿Por qué ahora mismo tenemos el fichero en abierto? Porque nuestro objetivo es que cuando se incluya una deuda en ICIRE, sea consultada por el mayor número posible de empresas, proveedores y entidades para que el efecto recobro sea mayor. Por lo tanto, y esto lo dirijo, ¿no?, a los clientes de Informa, a partir de ahora, si no os habéis fijado ya, tenéis siempre, hacéis siempre referencia al fichero de morosidad de ICIRE, porque si está un sí de forma totalmente gratuita, podéis acceder a una información muy interesante que puede complementar vuestro análisis de riesgo. Nunca ponemos, esta es la ficha que mostramos a quien consulta ICIRE. Ten en cuenta que nunca ponemos quién es el acreedor, es decir, quién está reclamando la deuda, sino cuál es el SENAE de dónde proviene la deuda. Incluimos también el origen, es decir, cuál es el contrato que está a la base de la que se ha originado la deuda, cuál es el importe reclamado, cuándo ha sido publicado en el fichero, si ha habido algún cambio, por ejemplo, un pago parcial, y si la deuda está o no judicializada, ¿vale? Esto de cara a la parte de riesgo, ¿no? Poder analizar previamente si un potencial cliente está incluido en nuestro fichero de morosidad. De cara al recobro, tened en cuenta que Informa nos utiliza como variable para su rating. El rating de Informa va de 1 a 20. En este caso concreto, esta es una SA, esta empresa tenía una nota 7, es decir, estaba en una situación de riesgo medio-alto. Como se incluyó en nuestro fichero de morosidad, la nota bajó de 7 a 4, entrando ya en una situación de riesgo alto. Contemporáneamente saltaron las alertas de Informa a los proveedores, a las empresas que tenían al deudor en vigilancia, a los bancos. Por tanto, esta empresa, una vez que se ha encontrado en una situación de bloqueo financiero y empresarial, lo que se hizo es ingresar el dinero a la cuenta del acreedor, por pagar la deuda, y de forma instantánea esta información desapareció de ICIRE y de Informa, ¿vale? Entrando ya en la parte de los servicios, lo que os he enseñado hasta ahora es qué ocurre cuando un deudor se incluye en nuestro fichero de morosidad, ¿vale? Ten en cuenta que nuestro primer objetivo no es incluir al deudor en el fichero de morosidad. Nuestro primer objetivo es que el deudor pague la deuda o que por lo menos haya un compromiso de pago entre las partes, ¿vale? Por lo tanto, cuando el cliente nos traslada
la factura impagada o la cartera, lo primero que hacemos es una serie de acciones de recobro que van de menos a más. Empezamos enviando un SMS, un mail con un tono amigable y damos un plazo con esas primeras acciones de 48 horas para pagar la deuda. Si el deudor no paga o tampoco propone un acuerdo de pago a plazo, ya le enviamos el requerimiento formal de pago con aviso de inclusión en el fichero de morosidad, es decir, si no se cumple la obligación de pago en el plazo de 5 días, y ese requerimiento se puede enviar en diferentes maneras, por carta certificada, por burofax con certificado de texto e incluso por requerimiento notarial, dependiendo de la modalidad que elige el cliente. Si el deudor no paga después del envío del requerimiento formal, lo incluimos en el fichero de morosidad. Por obligación de la LOPD, le notificamos, siempre por carta, la inclusión en el fichero y le comunicamos que en el plazo de 30 días esta información será pública, por lo tanto llegará a los clientes de Informa, llegará a los clientes de Experian, llegará a los clientes del Idealista y a todo el sistema financiero, ¿vale? Ten en cuenta también que en el momento en que el deudor se incluye, se publica en nuestro fichero, se quedará incluido 5 años si estamos hablando de una persona física autónomo inclusive y 10 si es una persona jurídica. Y este plazo hay que contarlo desde que venció la factura impagada. Por lo tanto, si la factura, por ejemplo, es del 2017 y el deudor es una empresa, se quedará incluido en el fichero hasta el 2027 si no paga la deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como herramienta de recobro basada en la fuerza, ¿no?, del fichero de morosidad, os podemos ayudar no solo en poner al día la deuda actual y la deuda futura, que desafortunadamente, una vez que acabe el dopaje financiero que hay ahora mismo, las previsiones es que suba la morosidad, sino también en la deuda antigua que habéis dado por perdido, pero que vosotros tenéis constancia que esta empresa deudora sigue activa, por lo tanto podéis utilizarnos porque en el caso de las empresas podemos gestionar deuda de hasta 10 años de antigüedad, ¿vale? ¿Cómo se incluye ICIRE en el flujo de recobro que normalmente, ¿no?, tiene desarrollado unas empresas? Mirad, nosotros somos el complemento a la acción interna de las empresas, ¿vale? Somos una herramienta de recobro amistosa que entraría justo después de la acción interna, que cada uno hace llamando, enviando SMS, mail, cartas o a través del área comercial. ¿Cómo acaba la gestión interna? ICIRE entra como soporte, ¿no?, esta gestión, y a partir de este momento, tened en cuenta que el deudor recibirá por parte nuestra las notificaciones que acabo de comentaros, en la que el fichero de morosidad de ICIRE está actuando el nombre del acreedor. Esta acción de recobro de ICIRE está totalmente coordinada con el departamento interno de nuestros clientes. Si no llega, por ejemplo, tras que el deudor reciba el requerimiento de pago, una propuesta de pago a plazo, nosotros trasladamos esta propuesta al cliente. Si el cliente acepta, se le comunica así al deudor y en ese momento se suspende la inclusión en el fichero hasta que se cumpla el plazo establecido en el acuerdo. Al mismo tiempo, en el momento en que el acreedor recibe el pago de la deuda, porque en todas nuestras comunicaciones siempre se incluirá el IBAN del acreedor, el acreedor entrando en nuestra plataforma con un clic puede dar de baja el expediente, evitando llamadas o correos. Solo con un clic se da de baja el expediente de ICIRE, desaparece de Informa, desaparece de los bancos, etcétera, etcétera, para que la información esté lo más actualizado posible, ¿vale? Por lo tanto, aunque vosotros tengáis un proceso de recobro industrializado con un departamento de recobro interno o incluso tenéis deuda aseguradas,
trabajáis con bufetes de abogados o con agencias de recobro externo, tened en cuenta que ICIRE os puede ayudar a acelerar el proceso de recobro amistoso, porque el deudor en 40 días estará incluido en el fichero y esta información será pública para todos. Por lo tanto, haciendo la referencia con el caso de la deuda asegurada, nuestros clientes que tienen la deuda asegurada, antes de comunicar el siniestro, utilizan ICIRE. Si consiguen acelerar el pago de la deuda a través de ICIRE, se evita comunicar un siniestro que conlleva una subida de la póliza. En el caso en que dispongáis de una asesoría jurídica interna o trabajáis con bufete de abogados a éxito, por ejemplo, tened en cuenta que utilizando ICIRE os podéis de otra forma ahorrar los honorarios del procurador, la tasa judicial en su caso, teniendo en cuenta que actualmente un procedimiento judicial en España es bastante lento y aunque se obtenga una sentencia favorable, luego hay que ejecutarla y esto puede conllevar mucho tiempo, ¿vale? Por lo tanto, tiene que vernos como una herramienta de recobro amistosa coordinada con el departamento interno de cada empresa que tiene el objetivo de que se acelere en la medida de lo posible el recobro de la deuda, ¿vale? Obviamente, si se recobra la deuda, se da de baja automáticamente de ICIRE y desaparece, ¿no?, de los canales de distribución que acabo de comentaros. Pero si esta deuda no se recupera, tened en cuenta que estáis compartiendo esta información, ¿no?, a través de ICIRE en un concepto de economía colaborativa y que además esta información hasta el 31 de diciembre de este año puede ser consultada de forma gratuita e ilimitada, tanto en la parte de los datos de empresas como de particulares, ¿vale? Y este es el segundo servicio de ICIRE. Para los clientes de Informa, tened en cuenta que la consulta a las personas jurídicas la tenéis incluida ya en el informe. Es decir, cuando contratáis el informe, automáticamente si os encontráis el sí en el apartado de ICIRE, clicando en el sí, este clic no tendrá coste y podéis acceder a esta información también. Resumiendo las ventajas de ICIRE, como he repetido varias veces, son una herramienta que mejora, ¿no?, la tasa de recobro interna de las empresas, ¿vale? Gracias a la difusión que tenemos a través de Informa a más del 60% del tejido empresarial y a las entidades financieras también, ¿eh? Nuestro objetivo, como os decía, es que el deudor recupere la deuda, perdón, que nuestro cliente acreedor recupere la deuda. Por lo tanto, nuestro equipo de atención al deudor está totalmente enfocado al recobro. Además, tenemos un sistema de reporting personalizado para que podáis monitorizar la gestión de recobro en cada momento. ¿Cómo se hace esto? Accediendo a nuestra plataforma, nosotros tenemos un pequeño CRM en el que, filtrando por la razón social o el NIF del deudor, podéis saber en cada instante a qué punto está la gestión. Y en el caso en que tengamos una propuesta de pago a plazo, de quita por parte del deudor, os comunicaremos a través de la plataforma esta propuesta y vosotros podéis contestar directamente a través de la plataforma para que todo quede registrado en el expediente. De cara a la actualización de la deuda, es decir, después de la acción de ICIRE, el deudor os paga la totalidad de la deuda. Como os decía antes, con un clic dais de baja el expediente para que desaparezca esta información de ICIRE. Si ha habido un pago parcial, se rectifica el importe para que el importe que está publicado en el fichero sea el correcto e incluso si hay un acuerdo de pago a plazo, se suspende la inclusión hasta que se cumpla el plazo establecido. Si el deudor paga, se daría de baja el expediente. Si el deudor no paga, se reactiva la inclusión en nuestro fichero de morosidad, ¿vale? Y de cara a la parte económica, nosotros tenemos una propuesta personalizada y que se adapta a las necesidades de nuestros clientes. En línea general, el cliente que tiene casos puntuales de impagos
puede realizar la subida del expediente impagado, ¿no? A través de nuestra plataforma. Nosotros cobramos un fijo por expediente. El más barato cuesta 29,90 € cuando se envía el requerimiento formal por carta certificada. Y en el momento en que el deudor recupere la deuda, el 100% es para él. No cobramos nada en caso de éxito, solo este fijo por expediente. Para los clientes que ya tienen un volumen más recurrente de impagos, 20, 30, 50 expedientes al año, tenemos un sistema de bonos anuales, ¿vale? Obviamente el coste por reclamación baja en función del número de reclamaciones adquiridos. Y para los clientes que por su tipología de deudores tienen una cartera de deuda de centenares o miles de expedientes, el modelo de negocio es totalmente diferente. Un modelo de negocio éxito y, como os decía antes, para que no sea una traba administrativa el intercambio de datos, nos podríamos integrar con el cliente vía API, vía batch, es decir, es la forma más cómoda para el cliente. Y con esto he acabado la presentación y pasamos a la parte de las preguntas. Sí, respecto a la primera pregunta, la pregunta que me hacéis es si se realiza una sesión de deuda Easy Rate. No, nunca se hace una sesión de deuda. El titular sigue siendo el acreedor. Lo que haríamos nosotros es actuar el nombre del acreedor, ¿vale? En las notificaciones, ¿vale? La segunda pregunta. Mira, en este caso no. Respecto a la pregunta si la deuda reconocida judicialmente puede ser incluida en ICIRE aunque tenga más de 10 años. Ten en cuenta que aquí, como fichero de morosidad, la línea guía que tenemos es lo que establece la ley UPD, aunque hablamos en este caso de una persona jurídica y nuestro protocolo prevé que el plazo hay que contarlo desde el vencimiento de la factura impagada. Esto es el plazo de vencimiento, ¿vale? Respecto a la tercera pregunta, sí, me preguntan si la inclusión en el fichero puede provocar una disminución del rating. Sí, vale. Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Obviamente, si estamos hablando de una empresa con un volumen de facturación de 15 o 20 millones de euros y la deuda incluida en ICIRE es por no haber pagado una factura de la luz de 200 euros, obviamente aquí en este caso afecta de una forma mínima, ¿no? O casi nula el rating de Informa. Es siempre proporcional al volumen de facturación y a la cuantía que se está reclamando al deudor, ¿vale? Sí, respecto a la pregunta que si una vez abonada la deuda automáticamente desaparece del fichero, efectivamente, como os comento un poquito lo que ocurre en la práctica, ¿no? En el momento en que el deudor paga la deuda, casi antes que el acreedor tenga constancia, inmediatamente nos envía un justificante de pago, ¿vale? Obviamente nosotros como ICIRE trasladamos este documento, el justificante, al acreedor. Si el acreedor lo confirma, nosotros automáticamente podemos dar de baja el expediente, ¿vale? Pero al mismo tiempo, como os comentaba antes, vosotros tenéis acceso a la plataforma y filtrando por el NIF del deudor, con un clic, dándole la pestaña de recuperado, automáticamente desaparece de ICIRE, desaparece de Informa y desaparece la información que trasladamos a los bancos también. Es decir, la baja es inmediata. No sé si tenéis alguna pregunta más. Luigi, no estoy segura de si se ha escuchado la primera pregunta. Por si acaso puedes repetirla. Sobre el caso de la cesión de deuda. Una que preguntaba Soledad decía, una vez abonada la deuda automáticamente desaparece del fichero. Ah, vale, sí, es la que acabo de contestar, pero lo repito. Sí, en el momento en que el deudor paga la deuda, inmediatamente, en el momento en que vosotros con un clic dais de baja el expediente de la plataforma, automáticamente desaparece de ICIRE, desaparece de Informa y de nuestros canales de distribución. Si el deudor, el que nos ha enviado el justificante del pago realizado, en este caso contrastamos la información con vosotros y nosotros como fichero de morosidad damos de baja el expediente. Es decir,
de forma automática la información desaparece del fichero de ICIRE y de sus canales de distribución. ¿Vale? Ten en cuenta también que la acción de recobro de ICIRE, desde que se envían las notificaciones, desde que se publica el deudor en el fichero, normalmente alrededor del día 40, desde que hemos empezado la carga del expediente, la fuerza de ICIRE de recobro se concentra en los primeros 60-90 días. ¿Vale? Durante estos 2 o 3 meses es cuando el deudor ha recibido el mail, la carta, el SMS, ve una bajada del rating, obviamente si la deuda genera esto, ¿no? Contestando la pregunta que me habéis hecho antes, llega la información a los bancos, llega la información a las compañías de seguro, por lo tanto, en los primeros 2 o 3 meses es cuando el efecto recobro mayor. Por lo tanto, en el ciclo de recobros que tenéis ya montado, por eso os decía, ICIRE os puede ayudar en esta gestión amistosa. Luego, obviamente, si tenéis la deuda asegurada, la comunicáis al siniestro o ponéis la demanda judicial oportuna. Os podemos ayudar porque con las acciones de ICIRE podemos acelerar el recobro de la deuda. Obviamente, transcurrido este plazo, el deudor sigue incluido en nuestro fichero de morosidad, que como os decía antes, de 10 años si el deudor es una empresa, de 5 si estamos hablando de una persona física, a contar desde el vencimiento de las facturas impagadas. ¿Vale? Luigi, han entrado 4 preguntas más. Ah, vale. Espera que la actualizo. Si necesitas que te las vaya leyendo, me dices. Sí, respecto a la pregunta, ¿cuál es nuestro ámbito de actuación? Actualmente se pueden incluir en nuestro fichero de morosidad deudas con NIFs españoles, ¿vale? Pero la idea es a medio plazo ampliar el servicio a Portugal y al resto de países de la Unión Europea, porque ten en cuenta que el fichero de morosidad de ICIRE en el mercado de la información es un fichero de morosidad revolucionario. Los ficheros de morosidad que existen a nivel mundial se limitan generalmente a deuda bancaria, ¿no? O de grandes empresas. Y el hecho de haber democratizado el concepto de fichero de morosidad, en el que desde el arrendador de una vivienda hasta la grande empresa puede publicar y acceder a la base de datos, ha hecho posible que nuestro plan de internalización se lleve a cabo a medio plazo, ¿vale? El acceso, la segunda pregunta de esta segunda tanda que me llega es si el acceso a la plataforma es gratuito. Vale, sí, efectivamente. Ahora mismo hasta el 31 de diciembre, para poder consultar si una empresa o un particular está incluido en nuestro fichero, la consulta no tiene coste. Tenéis que cumplir los intereses legítimos que os comentaba antes, que establece la LOPD, que no es posible consultar un particular por un mero cotillo, ¿no? Hace falta superar ese filtro jurídico, pero no tiene coste. Respecto a la parte de recobro, efectivamente, el servicio tiene un coste de pago por uso, si estamos hablando de pocos expedientes al año. Si estamos hablando de grandes carteras de deuda, el servicio sería éxito. Y la solicitud de recobro efectivamente se inicia de forma automática. En el momento en que subís el expediente en nuestra plataforma, como se sube, automáticamente empieza el flujo de recobro que os comentaba antes. Sale el SMS, el mail, obviamente si se dispone del mail y del móvil del deudor, luego la carta se incluye en el fichero, hasta que el deudor o pague la deuda o se queda publicado durante el plazo que acabo de comentaros. Respecto a la pregunta que si el deudor acredita y expone disconformidad comercial o cualquier tipo de alegación a ICIRE, sí, os comento. Ten en cuenta que el deudor tiene sus derechos ARSOL. Ahora mismo, después de la reforma de la LOPD que hubo en el 2019, se llaman derechos ARSOL. Durante todo el proceso de reclamación, el deudor puede oponerse alegando, justificando cualquier problema de entrega, por ejemplo, sobre la calidad de la mercancía, ¿vale? Ten en cuenta que cuando nosotros recibimos esta información, la trasladamos al acreedor
Y obviamente si notamos claramente que hay una disconformidad sobre la certeza de la deuda, nosotros podemos decidir como fichero de morosidad no incluir al deudor en el fichero, ¿vale? En el caso en que la deuda se incluye en ICIRE y posteriormente se interpone una demanda judicial, os adelanto, por si tenéis monitorios abiertos o incluso expedientes en fase ejecutiva, la deuda puede estar incluida en un procedimiento judicial en abierto o en una fase de ejecución sin ningún problema. En el único caso en que hay que suspender la inclusión en el fichero es cuando hay oposición por parte del deudor sobre la cuantía. Por ejemplo, se interpone un monitorio, el deudor se opone, en este caso tenemos que suspender la inclusión del fichero y esperar que el juez dicte sentencia. Obviamente, si la sentencia es favorable, automáticamente se reactiva la inclusión en el fichero de morosidad, ¿vale? Me llega una pregunta de Salvador. ¿Cómo se puede entrar una notificación de una deuda en ICIRE? Salvador, si me lo puede detallar porque no entiendo exactamente a qué te refieres. La otra pregunta sobre si el deudor ha realizado una demanda en contra, acabo de contestar que si hay una oposición a una demanda, en este caso hay que suspender la inclusión hasta que el juez dicte sentencia. Sí, la segunda también en la misma línea. Vale, respecto a la pregunta, es aceptado en ICIRE ejemplo, vendemos a 60 días, pero luego el cliente que sí, que pagarán a 120 y 180 días. ¿Es publicable? Sí. Ten en cuenta que la ley establece que es posible incluir un deudor en el fichero de morosidad el día siguiente al vencimiento de la factura. Por lo tanto, si transcurrido el plazo del día 60, vosotros el día 61 decidís publicar el deudor en el fichero de morosidad, tened en cuenta que empezaría el proceso de reclamación y al cabo de los 40 días el deudor sería incluido en el fichero, ¿vale? Por lo tanto, aunque el deudor intente o os comunique que pagará a 120 o 180 días, si no hay un acuerdo formal escrito, un compromiso de pago escrito entre las partes, puede estar publicado sin ningún problema en el fichero de morosidad, ¿vale? En el caso en que hay un acuerdo escrito entre las partes, por ejemplo, en el que se establece que el primer pago se realice al cabo de 3 meses, obviamente la deuda ya no es vencida porque hay un acuerdo, por lo tanto hay que esperar estos 3 meses para volverla a publicar en el fichero de morosidad. Y aquí os comento, porque entiendo esta última pregunta, ¿no? Lo que ocurre en la mayoría de los casos. Transcurre el plazo de los 60 días acordado con el cliente empieza a marear el pago, te voy a pagar en un mes, en 15 días, espera que tengo que cobrar por parte de mis clientes y empieza un poquito a marear el pago. En este caso, nos podéis utilizar como herramienta de negociación. Es decir, el cliente empieza a marear, automáticamente yo lo que haría es trasladar, ¿no?, de una forma coordinada la gestión a ICIRE. El deudor en todo empezaría a recibir nuestras solicitudes de pago, que obviamente el deudor empieza a percibir que si va a ser incluido en un fichero de morosidad va a tener problemas con los bancos, con las empresas, e incluso, no sé si habéis visto la noticia de ayer, se va a abrir una línea ICO para los autónomos, ¿no? El autónomo incluido en un fichero de morosidad no puede acceder a la línea ICO. Es decir, estar en un fichero le va a crear un problema muy grande al deudor. Por lo tanto, nos podéis utilizar como herramienta de negociación. Al decirle al deudor, me parece bien que tú no puedas pagar ahora y que quiera pagar en 2 meses, pero fírmame un acuerdo de pago, lo firmamos, en este momento voy a suspender la inclusión en el fichero hasta que se cumpla el plazo. Una vez cumplido el plazo, si el deudor ha pagado, se da de baja el expediente. Si el deudor no ha pagado, se reactiva la inclusión. Por lo tanto, por eso os decía que somos un complemento a la acción interna. Nos podéis utilizar como herramienta de negociación. Respecto a la pregunta de Lucía, Lucía, en ICIRE se incluye solo información sobre impagos, ¿vale?
Pero te animo a ponerte en contacto con el departamento comercial de Siren, porque tu segunda pregunta sobre el tema que si se puede reportar los periodos de pago abusivos, Informa dispone de un sistema, ¿no? El Paydex, un sistema de análisis del comportamiento de pago que creo que puede ser muy útil para ti, ¿vale? En este caso, ponte en contacto con el mail clientes@informa.es y un comercial de Informa se pondrá en contacto contigo para comentarte la herramienta de análisis de pago. Vale. No sé si tenéis algunas preguntas o en alguna hace falta que integre la contestación. Mira, Luigi, acaba de entrar una. Vale. Sí, como... Sí, os comento. Si quiere mantiene un histórico de incidencias para ver el pasado de un cliente. Esta es la pregunta, la última pregunta que me acaba de llegar. Ten en cuenta que nosotros estamos obligados a cancelar todos los datos incluidos en el fichero de morosidad en el momento en que o se paga la deuda o se cumple el plazo establecido por ley. Por lo tanto, no es exigible, ¿no? O sea, no es posible que un deudor pueda consultar una empresa y saber que hace 3 meses estaba incluido en el fichero de morosidad, ¿vale? Estos datos se quedan solo a nivel interno en el caso en que haya una inspección por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, nosotros sí que tenemos que tener este rastro. Pero a nivel público, nunca nosotros podemos hacer esta referencia, ¿no? A una incidencia histórica de una empresa o de un particular, ¿vale? Vale, pues de momento parece que no entra ninguna más. Perfecto. Entonces, lo que os animo para los clientes de Informa a que se fijen, ¿no? En el apartado donde está el fichero de morosidad de CIRET. En el momento en que vosotros estéis haciendo un análisis de riesgo, tened en cuenta si el deudor está incluido o no en nuestro fichero de morosidad, porque os podemos dar una información muy valiosa, ¿no? De cara al análisis de riesgo que estáis realizando, ¿vale? De cara a la parte de recobro, como os comentaba, os podemos ayudar a un precio muy competitivo y en el caso de las grandes empresas a un modelo de negocio éxito a recuperar la deuda. Y aunque vuestro sistema de recobro esté industrializado, como os comentaba antes, con una gestión interna, con compañías de seguros, con abogados o agencias de recobro, aquí el objetivo es aumentar el porcentaje de éxito. Yo les puedo asegurar que incorporando ICIRE en vuestro proceso de recobro vais a alcanzar dos objetivos: mejorar la tasa de recobro y acelerar el periodo de pago de la deuda, ¿vale? Teniendo en cuenta que, a diferencia de otros ficheros de morosidad, y por el hecho de que ahora mismo esta información esté gratuita, la visibilidad que tenemos es mucho mayor de la que existe en el mercado. Un deudor incluido en ICIRE no llega a ser consultado solo por los bancos, que es lo que existe actualmente en el mercado, sino llega a más del 60% de las empresas españolas. Llega esta información visible en más de 40 millones de informes de Informa y todos los usuarios del Idealista, antes de consultar o una vivienda, un local comercial, tendrán constancia de esta información. Es decir, la visibilidad que le damos es tan amplia que al final os puede ayudar a aumentar vuestro porcentaje de deuda. Os quiero dar las gracias por vuestro Disculpa, tiempo. Luigi, Sí, es que ha han entrado. entrado dos preguntas Vale. que creo que son la misma. Vale. Sí, no, nel caso del concurso no, si contesto rápidamente. Una deuda en concurso no se puede publicar en un fichero. Si la deuda entra en concurso hay que darla de baja y tampoco tendría sentido, ¿vale? No tendría ningún sentido publicar una deuda en concurso, ¿vale? Me parece que ha entrado una más. Sí, respecto a la parte de concurso, ¿cómo entra una deuda en concurso? Lo que nuestro protocolo jurídico establece que hay que darla de baja del fichero de morosidad, ¿vale? De otra forma, si quieres hacerme una pregunta más específica,
la última que me ha llegado, si por favor no la envías al mail clientes@informa.es, el caso concreto que tienes y lo consulto con la asesoría jurídica de ICIRE para ver este caso específico, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta más. De Parece momento que no, no. parece que no. Vale. Si tenéis alguna pregunta, hacedla por favor ahora antes de que cerremos la sesión, o como os decía antes, enviándole un correo a clientes@informo.es, automáticamente os pondremos os contestaremos y nos pondremos en contacto con vosotros. Y Sí, si mira, queréis... Luigi, tienes Sí, una última. vale. Pero creo que es la misma persona que está Sí, preguntando sí, sí, las sí, sí. últimas, sí. Mira, ahora mismo, si accedéis a Informa, en el informe, obviamente Informa gestiona deuda de persona jurídico, esa información es gratuita, pero si accedéis a la base de datos de ICIRED a través de nuestra plataforma que es iciredinpagados.com, también el acceso es gratuito, tanto la parte de persona jurídica como de particulares hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Lo que os estaba comentando, que si queréis que se analice vuestro caso concreto, ver cómo os podemos ayudar en la parte de prevención y en la parte de recuperación de deuda, nosotros estamos disponibles a mantener con vosotros una videollamada, ¿no? Y compartir nuestro expertise, ¿no? sobre la morosidad y ver cómo podemos cubrir vuestras necesidades, ¿vale? Así que si no hay ninguna pregunta más, os doy las gracias por vuestro tiempo.